El Señor les bendiga. Les invito a buscar en sus Biblias en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, los versículos 12 al 17. Y en esta parte nos toca revisar lo que fue el llamado al arrepentimiento que hizo el profeta. Sin embargo, antes de ver esto, vamos a repasar cosas que ya he dicho con anterioridad. Por ejemplo, el nombre Joel significa Jehová es Dios. Y él era un profeta con una posición oficial en la religión de Israel. Prefiero pensar como aceptable en la fecha del año 400 antes de Jesucristo como la fecha en la cual se escribió este libro profético. Y la ocasión propicia para hacerlo fue una excepcional plaga de langostas que asoló la tierra y que fue seguida por una severa sequía. El libro tiene 3 capítulos. El primero de ellos describe la desolación producida por las langostas. El segundo capítulo presenta esta invasión de langostas como la invasión de un ejército a tiempo futuro, siguiendo o sugiriendo que las langostas son apenas el anuncio de un azote más terrible. El tercer capítulo es futurista y apocalíptico, presentando la visión del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Qué mensaje tiene este libro? Primero, los pecados del pueblo provocan el juicio de Dios, un juicio merecido. Segundo, la condición para el perdón divino y para la restauración es el arrepentimiento interior genuino de las personas. Tercero, enfatiza que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Cuarto, el punto central del libro es la promesa del don universal del Espíritu Santo, como es señalado por el apóstol Pedro allá en el día de Pentecostés, en Hechos 2, 18 al 19, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán, verán visiones, y eso será sobre mis siervos y mis siervas. Cuando Dios advierte sobre un juicio en la Biblia, más que un pronunciamiento de irrevocable condenación, es un ofrecimiento, un llamado, una oportunidad para el arrepentimiento. Cada juicio temporal de Dios es una manifestación de su gracia para guiarnos a un cambio de corazón. Allá en Romanos 2, 1 al 4 nos dice, por lo cual eres inexcusable, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Constantemente el pueblo de Israel es invitado a volverse a Dios, a arrepentirse. Incluso la parábola del hijo pródigo, señalada ya en el capítulo 15 de Lucas, tenía una gran apelación para el pueblo judío, puesto que les mostraba que ese hijo pródigo es ese pueblo, ese hombre llamado por Dios, hijo de Dios, pero apartado de Dios, apartado del Padre, pero que el Padre está dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos, siempre y cuando el hombre decida volverse al Padre y apartarse del mundo en el cual estaba viviendo. Tal vez nosotros vivamos en juicios temporales, o estemos expresando o manifestando o viviendo en juicios temporales de Dios en estos tiempos de COVID-19, en este tiempo de terrible desgracia económica, gerencial, política, financiera que vive Venezuela. Pero lo que sí es cierto es que aunque estemos en un juicio temporal de Dios, Dios manifiesta su gracia y Dios busca un cambio de corazón en nuestras vidas, un cambio sincero, un cambio real en cada uno de nosotros. El versículo 12 comienza con esta frase: por eso pues ahora. Dios todavía los invita a la esperanza de la salvación,
cuando la destrucción se muestra inminente, aunque parezca increíble. Dios todavía quiere que nosotros nos volvamos a Él con un corazón sincero, arrepentido, que lo busquemos a Él de todo corazón como el único Dios verdadero, que nos olvidemos de lo que no es Biblia y que le hemos estado colocando, que pidamos a este para que este le pida a este, porque este en aquellos tiempos tenía cierta cuestión sobre este, entonces si le pide a este le pide al Padre, este le pide a Jesús, Jesús le pide al Padre. No, no hay caminos como eso. Un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Entonces Dios todavía nos invita a la esperanza de la salvación, aun cuando la destrucción parezca inminente. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, convertíos a mí, volveos a mí, vuélvanse, búsquenme de frente. Ese convertirse o arrepentirse lleva, yo voy en una dirección y me detengo, doy media vuelta y me devuelvo. Convertíos a mí. Vas mirando en otro lado, ahora mira hacia mí. Abandonen los caminos de la rebelión que ustedes mismos han elegido. Muchas personas piensan que pueden jugar con Dios o que pueden hacer lo que quieren con su vida porque no están viendo a un Dios físico. Pero ese Dios que es vivo y es real y actúa, pondrá su dedo sobre tu llaga y vas a sentir el peso de su ira, el peso de su juicio. Por eso Él, antes de hacer eso, te llama al arrepentimiento para que vengas a Él. Y lo dice, y hazlo con todo vuestro corazón. El corazón es el asiento de los sentimientos, de los poderes de la personalidad, del pensamiento, del intelecto, de la sensibilidad y de la voluntad. Toda nuestra alma, pensamiento, afecto, razonamiento y voluntad ha de centrarse en el Señor, recordando que el propio Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El cambio interno se debe manifestar en el cambio externo de las acciones. Hay personas que pueden aparentar algo externo, pero internamente no lo están. El Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos y los llamó sepulcros blanqueados. Pueden estar muy bonitos por dentro, pero por dentro lo que hay es mortandad y porquería. Mateo 12, 34 al 35. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Volverse a Dios debe ser un esfuerzo deliberado de la voluntad y una actitud de la mente. Volverse a Dios, una decisión, algo que ejercita tu voluntad, y debe ser una actitud de tu mente, de tu corazón, un deseo. Yo quiero estar, Señor, donde tú estás. Yo quiero hacer, Señor, lo que tú quieres. Yo quiero obedecerte, Señor, en lo que tú me pides. Y dice, volveos a mí, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Por ser su pecado en extremo abominable, y por ser indigno, infame, inmoral e indecoroso, requiere una profunda humillación. Recuerda el propio Señor Jesucristo refiriéndose a aquella mujer, Él dijo, bueno, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Porque tal vez tú piensas que, bueno, yo no tengo pecado, no importa, no haces conciencia de lo terrible de tu pecado, no haces conciencia de cómo se ha ofendido Dios con una actitud, con una conducta, con un verbo o con un pensamiento, con unas acciones contrarias a su voluntad. Entonces, hay que poner de la voluntad propia para volverse al Señor y cambiar esa actitud de la mente. Cambiar la conducta es la conversión, abandonar
el camino equivocado para entrar en obediencia al camino que el Señor quiere. Las señales exteriores del arrepentimiento han de expresar la intensidad del dolor por el pecado. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es fácil tal vez guardar apariencias. Es fácil pretender engañar a los hombres, pero Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Las meras acciones exteriores no son las que importan. Debe haber un verdadero dolor interno, un verdadero sentido de que yo soy pecador y que Dios es santo. No es que me pongo por mi culpa, por mi grandísima culpa y al rato sigo haciendo lo mismo. No, esas son acciones externas. Es una práctica, es una costumbre religiosa, mas no propia de un acercamiento a Dios. Una demanda de una religión ética y moral, recta y sincera, es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor Jesucristo ha transformado la vida de aquellos que se acercan a Él arrepentidos, entregándole su vida a Él. Y entonces podemos acercarnos confiadamente de esa manera al trono de la gracia para hallar entonces misericordia y el oportuno socorro. El profeta no prohíbe ni condena las señales o los actos religiosos externos, sino que los establece en su correcta perspectiva. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Bueno, número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Dios no cambia, Dios es inmutable en su actitud hacia el pecado. Pero esta es la manera de expresar que Dios todavía puede tener misericordia por su pueblo culpable. Y dejará bendición tras de él. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Como prueba de su misericordia, dará abundantes cosechas para que se den las primicias y se den las ofrendas. El castigo anunciado dependía de la intención del pueblo, movido por un verdadero cambio de corazón. Tocad trompeta, dice el versículo 15. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Repite el pensamiento y lenguaje del capítulo 1 en el versículo 4 y del capítulo 2 en el versículo 1. Primero, esa asamblea y ese ayuno fue convocado en terror, pero ahora es convocado en la esperanza de la misericordia divina. Versículo 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Se convoca a la totalidad de las personas para la oración, a la totalidad, que no se escapó nadie allí. Dice: salga el novio y la novia. Esto en particular se hace interesante, puesto que a los recién casados, ellos estaban exceptuados del trabajo, del servicio militar, se les daba un año de gracia. Ese es el antecedente a lo que hoy conocemos como la luna de miel. Eso se señala en Deuteronomio 24:5, para que simplemente ellos disfrutaran de esa vida matrimonial. Pero la necesidad de arrepentimiento se destaca de esa manera. Es tan importante el arrepentirse de los malos caminos que hay que abandonar las cosas por las cuales estás incluso exceptuado para consagrarte a algo que en este caso viene a ser superior, el arrepentimiento. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros de la importancia y del valor de la oración? Sin embargo, la Biblia nos presenta algo en la justa medida. En 1 Corintios 7, versículo 5, versículo 29 dice: no os neguéis el uno al otro, está refiriéndose al matrimonio, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Si los dos no están de acuerdo, no.
no lo hagan. Para ocuparos sosegadamente en la oración. El propósito es ese, la oración. Y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ante esa necesidad de arrepentimiento, les está diciendo, más importante que la vida de familia, de hogar, de matrimonio, que el placer que tú puedas tener es tal que te vuelvas a Dios, el que busque a Dios sinceramente de corazón en un arrepentimiento genuino y sincero. Dice el versículo 17. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Aquí hay un mandato de lamentarse, aún dentro del atrio del templo, a interceder, a cumplir las funciones que corresponden sacerdotales. La revelada naturaleza de Dios es la base de la oración. ¿Por qué oramos a Dios? Porque sabemos que es justo, porque sabemos que es misericordioso, porque sabemos que es un Dios de gracia, porque sabemos que perdona, porque sabemos que es amor, sabemos que es ira y que es fuego consumidor también, pero clamamos a Él porque sabemos cómo es Él, lo buscamos en oración, rendimos nuestra vida a Él. Juntamente lo buscamos, es esa base de su naturaleza, juntamente con la relación que Dios ha establecido voluntariamente con su pueblo. No es que nosotros busquemos a Dios, Él nos buscó a nosotros. En consecuencia, nosotros respondemos. Él nos dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor, por gracia, para perdonarnos. Él espera entonces que nosotros respondamos a su acción, para que nos acerquemos a Él, para que nos volvamos a Él. Entonces, y lo hagamos de manera voluntaria, no por imposición, no por obligación, no porque nos están forzando a hacerlo. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Las conductas equivocadas llevan a que Dios, como Dios justo, tome acciones justas para llamar la atención, para castigar o para conducir a su pueblo a lo que debe ser. Las personas que puedan ver a un creyente en una situación de calamidad se podrán preguntar, ¿y dónde está su Dios? ¿Y dónde está su Dios? Nuestro Dios de gracia es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que te ama, el Dios que te ha buscado, el Dios que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es el mismo Dios que puede que agrave su mano sobre nosotros para que nosotros le busquemos con un corazón sincero. Estas palabras, porque han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios, en otras palabras, por causa de tu propio honor, no permitas que el pagano menosprecie al Dios de Israel, como que no pudiese salvar a su pueblo. Se ha escuchado, mira esta persona cómo le iba, cómo estaba, cómo andaba, y ahora que es cristiano, mira cómo está, eso da pena, da vergüenza, da lástima, da tristeza. Son palabras que golpean nuestros oídos, pero que algunas veces, yo no digo que sea así siempre, pero algunas veces tiene que ver con llamados de Dios, con toques de Dios, o simplemente con percepciones equivocadas de lo que debemos hacer con respecto a nuestro Dios. Salmo 115, el versículo 2. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Sería una burla la relación del pacto entre Dios y su pueblo. La única forma de evitar esa burla, de evitar ese escarnio, es que su pueblo viva conforme a una correcta relación con Dios. Que Dios impida la calamidad sobre su pueblo. Porque han de hablar los egipcios, dice Éxodo 32, 12. Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Se le pide a Dios, porque el pueblo era sumamente rebelde y Dios tuvo que limpiar ese pueblo,
todos aquellos que salieron de Egipto no ingresaron a la tierra prometida, a excepción de Caleb y de Josué, porque ellos fueron los que mantuvieron un corazón diferente delante de Dios. Así que, y ya para concluir, Dios nos invita al arrepentimiento. Cada advertencia de juicio en la Biblia es un llamado, es una oportunidad para venir a Dios, para acercarse a Dios, para abandonar los malos caminos, para arrepentirse, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Arrepentirse no es simplemente reconocer que se hizo lo malo, hice lo malo, no, sino es apartarse de ello, acercándose a Dios para experimentar su gracia y teniendo un cambio de actitud hacia Dios y hacia sus cosas. Oremos. Oh Dios y Padre, te reconocemos como Dios, Señor y soberano. Sabemos que podemos equivocarnos, pecar y apartarnos de ti. Y pedimos perdón, Señor, por nuestro distanciamiento de ti, por andar en caminos contrarios a tu voluntad, por desobedecerte y por no vivir de acuerdo a lo que tú has querido. Transforma completamente nuestras vidas, Señor. Permite que cada uno de nosotros pueda entregar de una manera sencilla, directa, tranquila, como un ejercicio de su voluntad a ti, a tu soberanía, sujetarse y someterse a tu voluntad y tus designios. Intercedemos por esta Venezuela, Señor, que tal vez está bajo el juicio temporal tuyo por ser un pueblo que no te ha buscado como debe ser, que se ha escudado tras la idolatría, tras la brujería, tras la santería, tras golpes de pecho sin arrepentimiento sincero. Perdona, Señor, tu pueblo. Perdónanos, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, cuando no hemos hecho lo que tú nos has pedido, cuando hemos menguado, cuando hemos disminuido en nuestro fervor y en nuestra pasión hacia ti, cuando hemos dejado de hacer el mínimo que nos toca, permanecer en tu palabra, buscarte en oración, tener compañerismo con los hermanos, aunque sea de manera telefónica, hablarles a otros de Jesucristo, aunque sea por mensajes de texto, y servirte a ti con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos. Señor, renueva tu pueblo, reaviva tu iglesia, perdona Venezuela, actúa para transformación y para de este pueblo y para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.